El viento del invierno arrastra su canto sobre las colinas de Wyoming. Entre los pinos cubiertos de nieve, una pequeña luz parpadea frente al portón oxidado de un viejo cementerio. Frank Miller, el guardián del lugar, se detiene al escuchar un sonido que corta la noche. No es el viento, es un aullido, largo, solitario, tan profundo que parece venir desde otro tiempo. Cada medianoche, sin fallar, el mismo lamento atraviesa el aire helado. Al principio, Frank pensó que era un mal presagio, pero con los días comenzó a notar algo extraño. El lobo no aullaba desde el bosque, sino desde adentro del cementerio. Una noche, mientras patrullaba con su linterna, lo vio entre las tumbas, una silueta gris quieta mirando hacia una lápida cubierta de escarcha. Frank se quedó inmóvil sin aliento. El animal no gruñó ni huyó, simplemente observó. ¿Alguna vez escuchaste un sonido que te hizo sentir miedo y vida al mismo tiempo? Hoy te contaré una historia real que comenzó con un aullido y terminó revelando algo que va más allá de la muerte, la lealtad eterna de un lobo hacia aquel que una vez luchó por proteger a los suyos. Lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. Frank Miller tenía 62 años y un silencio permanente en los ojos. Había pasado la mitad de su vida como guardabosques en el Parque Nacional Yellowstone hasta que una tormenta y una pérdida que nunca quiso contar lo obligaron a dejar el bosque. Desde entonces, su hogar era un pequeño cementerio al pie de las montañas Bighorn en Wyoming, una cerca de hierro, un cobertizo de madera, una estufa vieja y el sonido del viento. Eso era todo lo que quedaba de su mundo. Su rutina era simple: despertar con el amanecer, despejar la nieve de los senderos, limpiar las lápidas cubiertas de escarcha. Al caer la tarde, preparaba café y escuchaba el silbido de los álamos como si fueran viejos amigos. Frank no hablaba mucho con la gente del pueblo. Prefería conversar con el viento. Él no juzga, solía decir. El cementerio de Cedar Hollow no era un lugar grande. Tenía menos de 200 tumbas, muchas de ellas olvidadas. Pero había una que siempre parecía distinta, la de Henry Lowell, un naturalista fallecido hacía más de 20 años. Lowell había sido un defensor apasionado de los lobos. Escribió un libro llamado El canto del lobo, en una época en la que la mayoría quería exterminarlos. En el pueblo lo consideraban un loco, pero Frank en secreto admiraba su valentía. Una tarde, mientras repasaba las lápidas, Frank se detuvo frente a la tumba de Lowell. La nieve recién caída cubría las letras del mármol. Se agachó para limpiarlas con el guante. «No te olvidaron del todo, viejo», murmuró. El viento pareció responder con un gemido suave como un suspiro del bosque. Y esa misma noche, el aullido regresó. Durante días, Frank intentó ignorarlo. Pensó que sería un coyote o tal vez su imaginación. Pero el sonido era demasiado profundo, demasiado sostenido. Era un lobo, y estaba cada vez más cerca. Algunos vecinos comenzaron a murmurar. «Debe ser un mal augurio», decían. Otros bromeaban. El viejo Lowell volvió para cuidar su tumba. Frank no se reía. Sabía cómo sonaba un presagio verdadero y este no lo era. Había algo distinto, algo que lo llamaba. Una noche, al revisar el cerco norte, encontró huellas frescas sobre la nieve, grandes marcadas solitarias. Seguían una línea perfecta hasta la lápida de Henry Lowell. Frank se inclinó, tocó la huella con los dedos enguantados y sintió algo que no podía explicar, una mezcla de respeto y melancolía. Como si el bosque le hablara recordándole que el pasado aún respiraba. Desde esa noche, la frontera entre la vida y la muerte comenzó a desdibujarse para él. El cementerio dejó de ser un lugar de descanso y se transformó en un punto de encuentro entre dos almas solitarias, un hombre cansado y un lobo sin manada. Era noche de luna llena. La nieve reflejaba una luz azulada, casi fantasmal, sobre las lápidas del cementerio. Frank caminaba con su linterna repasando el perímetro cuando lo escuchó de nuevo, ese aullido largo, profundo, que parecía contener todas las memorias del bosque. Pero esta vez, el sonido no venía del bosque, venía de adentro, del corazón del cementerio. Frank se detuvo. El aire estaba inmóvil. Ni un cuervo, ni un insecto, ni un solo crujido. Solo su respiración y el pulso en los oídos. Avanzó despacio, iluminando entre los árboles. Y entonces lo vio. Entre las sombras, una figura gris se recortaba contra la nieve. Un lobo grande de pelaje espeso y ojos de un ámbar antiguo.
Estaba allí, justo frente a la tumba de Henry Lowell. El lobo no se movía, solo miraba la lápida quieto como si velara a un amigo caído. Frank sintió un escalofrío, pero no de miedo. Era algo más profundo, algo que lo atravesó como una verdad olvidada. Había visto lobos, antes había estudiado sus huellas, escuchado sus llamadas, pero jamás uno que pareciera recordar. El lobo giró la cabeza lentamente hacia él. Sus ojos brillaron a la luz del faro. No había agresión ni alerta, solo reconocimiento, como si supiera que Frank entendía. El viejo dio un paso adelante y el lobo no se movió. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El hombre y el animal compartiendo el mismo silencio, el mismo frío, la misma soledad. «Tú lo conociste, ¿verdad?», susurró Frank, su voz temblando entre el viento. «Henry». El lobo ladeó la cabeza, bajó el hocico y emitió un pequeño gemido. Luego, sin prisa, se dio media vuelta y se perdió entre los árboles, dejando una estela de huellas en la nieve recién caída. Frank se quedó allí largo rato mirando la tumba. La luna iluminaba las letras grabadas en piedra: Henry Lowell, 1956-2002. The Wild Knows His Name. Aquella noche, por primera vez en años, Frank sintió que el cementerio estaba vivo. Desde aquella noche, el lobo comenzó a regresar. No todos los días, pero lo suficiente para que Frank aprendiera su ritmo. A veces aparecía justo antes del amanecer, otras al caer la tarde, siempre silencioso, siempre junto a la tumba de Henry Lowell. Nunca se acercaba demasiado, pero su presencia era constante, como un guardián que no pedía permiso. Frank empezó a dejarle pequeños trozos de carne de venado cerca de la cerca norte. No era compasión, era respeto. No buscaba domesticarlo, solo agradecerle por recordarle que aún existía algo salvaje, algo puro. Las primeras noches, la comida desaparecía sin dejar rastro. Luego, una mañana, Frank encontró las huellas frescas del lobo a escasos metros de su cabaña. Eran grandes, profundas, marcadas en la nieve nueva. Lo observaba desde el bosque, lo sabía. Y por primera vez en años, Frank no se sintió solo. El invierno avanzó con dureza. El viento soplaba con fuerza desde las montañas, arrastrando copos gruesos como ceniza blanca. Los caminos quedaron bloqueados y el pueblo más cercano estaba a 20 kilómetros. Frank vivía de su despensa y del fuego, pero una noche, mientras alimentaba la estufa, escuchó un sonido distinto al aullido, un gemido, bajo, doloroso, cercano. Salió con su linterna. Junto a la entrada del cementerio sobre la nieve estaba el lobo, tendido, respirando con dificultad. Su pata trasera sangraba atrapada en el resto oxidado de una vieja trampa de hierro. Frank se arrodilló sin pensar. El animal gruñó apenas más por miedo que por rabia. El hombre habló despacio con la voz más calma que pudo reunir. Tranquilo, muchacho, te tengo. Con manos temblorosas, liberó la trampa. El metal crujió y el lobo soltó un gemido ahogado. Frank retrocedió un paso, esperando una reacción violenta. Pero el animal no se movió. Solo lo miró jadeando, con una expresión que no era de agresión, sino de agotamiento. Frank dejó la linterna en el suelo, se quitó el abrigo y lo colocó sobre el cuerpo del lobo cubriéndolo. Permaneció allí hasta que el animal lentamente se levantó. Cojeó hacia la tumba de Henry, se recostó junto a ella y cerró los ojos. Durante horas, Frank se quedó vigilando sin atreverse a moverse. El viento soplaba sobre ambos, barriendo la nieve como un manto blanco. Cuando el sol comenzó a asomar por las montañas, el lobo seguía allí, respirando débilmente pero vivo. A la mañana siguiente, Frank notó que el animal ya no estaba. En el lugar donde había estado acostado, solo quedaba el abrigo cubierto de escarcha y una huella reciente que se perdía en dirección al bosque. Frank sonrió con la garganta apretada. Sabía que el lobo no debía confiar en los hombres, pero ese había confiado. Y eso significaba algo. Durante los días siguientes, el cementerio se llenó de señales. Una pata marcada en el barro derretido, un aullido solitario a medianoche y una sensación constante de compañía invisible pero real. Frank hablaba más con el viento que con la radio. «Sigues ahí, amigo. Espero que tu pata sane». A veces una ráfaga respondía, o eso quería creer. Un atardecer, cuando el cielo se tiñó de naranja sobre las colinas, vio al lobo nuevamente. Estaba de pie, cojeando un poco pero firme. Observaba desde el borde del bosque con la cabeza en alto. Frank levantó una mano en señal de saludo. El lobo, como si entendiera,
inclinó la suya apenas y desapareció entre los árboles. El invierno alcanzó su punto más cruel. Las montañas de Bighorn desaparecieron tras un muro de nubes negras y el viento rugía como si el mundo entero estuviera exhalando su último aliento. Frank llevaba 3 días atrapado por la tormenta. La nieve se apilaba contra la puerta de su cabaña como una pared blanca. El fuego chisporroteaba débil y la radio solo emitía estática. En la distancia, el cementerio parecía tragado por la neblina. Esa noche, justo antes de la medianoche, un sonido cortó el rugido del viento. Un golpe metálico. Luego, otro. Frank se levantó de inmediato. Era la reja del cementerio golpeando contra el poste principal. Alguien o algo la había abierto. Tomó su linterna, se cubrió con el abrigo y salió. El frío lo golpeó como un muro. El aire era tan denso que cada respiración dolía. La tormenta rugía, pero a través de ella escuchó el aullido. No era un llamado, era un grito de dolor. Corrió entre la nieve hasta la puerta principal. Las bisagras oscilaban violentamente, y allí en el suelo, frente a la tumba de Henry Lowell, estaba el lobo, tendido, cubierto de escarcha. Su cuerpo temblaba apenas. Frank dejó caer la linterna, se arrodilló junto a él. El pelaje estaba empapado, las patas rígidas. El lobo lo miró con el mismo brillo dorado de siempre, aunque más apagado, más distante. «No te rindas, amigo, no esta noche». Frank intentó cubrirlo con el abrigo, pero el animal apenas respiraba. Una ráfaga violenta levantó la nieve, envolviéndolos en un remolino blanco. Los árboles crujieron, el cielo rugió, y en medio del estruendo, el lobo levantó la cabeza y lanzó un último aullido. No fue un lamento, fue una despedida, un canto hacia algo más allá del bosque, más allá del invierno. Frank lo sostuvo incapaz de hablar. Cuando el sonido se desvaneció, el cuerpo del lobo quedó inmóvil. El viento cesó de golpe como si el mundo hubiera exhalado en silencio. Durante un largo rato, el viejo guardián permaneció arrodillado bajo la nevada, sintiendo cómo el frío le calaba los huesos y el alma. Luego, sin decir palabra, cavó una pequeña fosa junto a la tumba de Henry Lowell. La pala cortaba la tierra congelada con un sonido hueco. Cada golpe era un eco de despedida. Colocó al lobo con cuidado, cubriéndolo con nieve limpia. Sobre el montículo dejó un manojo de flores secas, las mismas que crecen en los prados donde Lowell solía estudiar a los lobos. Cuando terminó, se quedó mirando la escena, 2 tumbas una junto a la otra, bajo el mismo árbol, un hombre que defendió a los lobos y un lobo que regresó para velarlo. Un relámpago iluminó el cielo. Por un instante, Frank creyó ver una figura humana a lo lejos de pie, entre los árboles, un hombre alto, con abrigo de cuero, sosteniendo un cuaderno viejo. Parpadeó y la imagen se desvaneció. Solo el bosque y la tormenta. Frank susurró casi sin voz: «Descansen juntos». Al amanecer, la tormenta amainó. El sol emergió entre las nubes bañando el cementerio con una luz dorada. La nieve brillaba como vidrio y sobre la tumba del lobo había una huella fresca, como si alguien o algo hubiera caminado hasta allí, dejando un último adiós antes de desaparecer en el bosque. El sol brilló por primera vez en una semana. La tormenta había dejado tras de sí un mundo nuevo, un silencio tan puro que hasta los pájaros parecían temer romperlo. Frank salió de su cabaña con las manos adoloridas por el frío y el alma en calma. Caminó hacia la tumba del lobo y se detuvo frente al montículo cubierto de escarcha. El viento soplaba suave, casi amable. Por un momento pensó que todo había terminado ahí, pero en Cedar Hollow nada pasa desapercibido por mucho tiempo. 2 días después, una camioneta del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Wyoming se detuvo frente al portón del cementerio. 2 oficiales descendieron envueltos en chaquetas verdes, con rostros duros y miradas de protocolo. «Usted es Frank Miller, sí señor. Recibimos un reporte. Dicen que enterró un lobo en propiedad pública sin notificarlo». Es cierto, Frank no intentó negarlo, solo asintió. Era lo correcto. El agente más joven miró alrededor. Lo correcto no siempre es lo legal. Le pidieron que los llevara hasta el lugar. Caminaron entre la nieve, las botas hundiéndose hasta el tobillo. Cuando llegaron al sitio, el viento se había detenido. Los hombres miraron la tierra congelada. «Aquí es», dijo Frank. El agente mayor sacó una pala y comenzó a remover la nieve. Pero algo extraño ocurrió. Bajo las primeras capas no había nada. Solo tierra compacta, ni rastro del lobo.
Ni huellas, ni olor. El joven agente frunció el ceño. ¿Estás seguro de que lo enterró aquí, Frank? Asintió confundido. Miró a su alrededor la nieve intacta, la cerca en silencio, y sobre la lápida de Henry Lowell, una sola huella fresca, grande, perfecta, como si el lobo hubiera vuelto a caminar sobre su propia tumba. Los oficiales tomaron fotografías, hicieron algunas preguntas más y se marcharon con gesto escéptico. Frank no los detuvo. Sabía que algunas cosas no se podían explicar con papeles. Esa noche, el cementerio volvió a su quietud habitual. Frank se sentó junto a la ventana con una taza de café humeante entre las manos, mirando la luna ascender sobre el bosque. Por un instante, creyó escuchar un eco muy débil, un aullido casi imperceptible, pero no de tristeza, de libertad. Tomó su cuaderno viejo y escribió una sola frase. Algunos espíritus no descansan bajo tierra, sino en el viento. Al día siguiente, fue al pueblo a comprar flores silvestres. La florista, una mujer de cabello blanco, le preguntó a quién visitaría. A un viejo amigo respondió. Volvió al cementerio y colocó el ramo frente a la tumba de Henry Lowell. El aire olía a tierra nueva. El invierno empezaba a rendirse, y mientras se alejaba una ráfaga, movió las flores esparciendo algunos pétalos sobre el suelo. Por un momento, le pareció ver una sombra moverse entre los pinos, grande, elegante, silenciosa. Pero cuando parpadeó, ya no estaba. Frank no necesitaba comprobarlo. Sabía la verdad, ninguna ley podía encerrar el alma de un ser salvaje. Desde aquella mañana, Frank nunca volvió a escuchar el aullido. El bosque permanecía en silencio y el cementerio más quieto que nunca. Pero ese silencio no era vacío. Era un silencio lleno como una respiración contenida entre la tierra y el cielo. Cada día, al amanecer, Frank caminaba hasta la tumba de Henry Lowell con un ramo de flores silvestres. Siempre las mismas lupinos y no me olvides. Las colocaba en silencio, sin oraciones ni palabras. Solo el viento respondía moviendo suavemente los pétalos. Con el paso de los días, los rumores en el pueblo se desvanecieron. Algunos creían que el viejo Miller había inventado la historia. Otros decían que se había vuelto loco tras tantos inviernos solo, pero quienes lo conocían sabían que si Frank hablaba del lobo era porque lo había visto con los ojos del alma. Una tarde de marzo, el aire cambió. El hielo comenzó a derretirse en las ramas y el sonido del agua corriendo llenó los senderos. Frank llevaba en la mano un nuevo ramo de flores cuando vio algo distinto. Sobre la tumba de Henry, justo en el centro del mármol, había una sola pluma gris. No una hoja, no un trozo de piel. Una pluma. Ligera, limpia, recién caída. Frank la tomó entre los dedos sin entender. El viento sopló desde el bosque, trayendo consigo un sonido tan leve que apenas se podía distinguir un aullido. Lejano, pero inconfundible. No era lamento ni advertencia. Era saludo. Frank levantó la vista. A lo lejos en la línea del bosque, creyó ver un destello de movimiento, una figura gris cruzando entre los árboles. No podía estar seguro si era real o un recuerdo, pero algo dentro de él, una calma antigua profunda, le dijo que el espíritu del lobo aún lo visitaba. Cerró los ojos. El viento sopló más fuerte levantando los pétalos del ramo. Uno a uno volaron por el aire girando como copos de memoria. Cuando volvió a abrirlos, la silueta había desaparecido. Frank sonrió, no con tristeza, sino con gratitud. Esa noche encendió una vela frente a la ventana. La llama parpadeaba con el ritmo del viento. «Gracias por volver», murmuró. Y en ese instante, una sombra cruzó el claro, proyectada por la luna, la figura inconfundible de un lobo que avanzaba hacia el bosque sin mirar atrás. Era la última vez que Frank lo vería, y también la primera vez que entendía realmente lo que significaba dejar ir. La primavera llegó completa. El hielo cedió, los riachuelos cantaban otra vez y el cementerio se llenó de color. Las flores silvestres crecían entre las lápidas y el aire olía a tierra viva. Frank seguía cumpliendo su rutina: barrer los senderos, reparar las vallas, encender su vieja radio al atardecer, pero algo en él había cambiado. Ya no hablaba solo con el viento, ahora escuchaba. Un día, un grupo de niños llegó desde la escuela del pueblo. Venían con su maestra para aprender sobre historia local. Frank los recibió con una sonrisa tímida. Les mostró las lápidas más antiguas, les explicó cómo leer las marcas del tiempo en la piedra. Una niña de ojos curiosos
se acercó a la tumba de Henry Lowell. ¿Quién fue él?, preguntó. Frank miró la inscripción, repasó las letras con los dedos y respondió: fue un hombre que amaba a los lobos. Y tal vez ellos nunca lo olvidaron. Los niños se miraron entre sí intrigados. La maestra sonrió con suavidad. Frank continuó: dicen que los lobos se llaman unos a otros con su voz, pero algunos, cuando pierden a su manada, siguen aullando por quienes ya no están. Y a veces, cuando alguien los escucha, el eco se convierte en promesa. La niña levantó la vista. ¿Y usted escuchó ese aullido? Frank la observó unos segundos antes de responder. Sí, y no solo lo escuché, lo entendí. El grupo se quedó en silencio. El viento sopló entre los pinos, moviendo las flores sobre las tumbas. Era como si el bosque confirmara sus palabras. Cuando los niños se fueron, Frank se quedó solo de nuevo, pero no triste. Se sentó frente a la tumba de Henry Lowell y sacó su cuaderno. Escribió la última entrada. El lobo no vino a asustar, vino a recordar, a decirme que la memoria no muere mientras alguien la escuche. Esa noche, el cielo se encendió con tonos anaranjados y púrpuras. La luna subió redonda sobre el bosque. Frank encendió una pequeña lámpara de aceite y la colocó frente a la ventana. Su luz parpadeaba como un corazón. Entonces lo escuchó, un aullido distante pero claro, atravesando la noche. El mismo tono, la misma fuerza, pero más lejos, como si dijera: «Estoy bien». Frank cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin melancolía. El bosque había devuelto su voz. La cámara se aleja lentamente del cementerio, las flores moviéndose con el viento, la cruz de Henry Lowell, brillando bajo la luna, y sobre la colina una silueta gris, avanzando hacia la oscuridad. El ciclo estaba completo. El hombre y el lobo, cada uno en su camino, unidos por algo que la muerte no puede romper: la lealtad. Esa fue la última primavera que Frank pasó como guardián del cementerio. El siguiente invierno se retiró oficialmente, pero antes de marcharse dejó una pequeña placa de bronce junto a la tumba de Henry Lowell. No tenía fechas ni nombres, solo una frase: la lealtad no termina con la muerte. Años después, los visitantes del lugar aún hablan de aquella historia. Algunos dicen haber escuchado un aullido lejano en noches de luna llena. Otros afirman haber visto huellas que comienzan frente a la tumba y se pierden en el bosque. Nadie sabe con certeza. Y tal vez eso es lo hermoso, que el misterio siga vivo como la memoria. Frank solía decir que todos los seres vivos dejan algo atrás. A veces son huellas en la nieve, a veces palabras en un libro, otras simplemente un eco en el corazón de quien los recuerda. El lobo vino y se fue, pero dejó un mensaje tan claro como el aire de Wyoming. No estamos separados de la naturaleza, somos parte de ella. Y si aprendemos a escucharla, tal vez descubramos que aún hay voces que nos llaman desde los bosques, esperando que respondamos con respeto. Si esta historia tocó tu corazón, haz algo pequeño pero poderoso: protege, respeta y comparte. Apoya a los santuarios que cuidan a los lobos. Educa a los niños sobre la importancia del equilibrio natural. Y sobre todo, nunca olvides que los animales no necesitan ser nuestros para merecer nuestro cuidado. Porque cada vez que un lobo aúlla en la distancia, no está pidiendo miedo. Está recordándonos que aún pertenecemos al mismo mundo. Suscríbete para seguir descubriendo historias reales donde el hombre y la naturaleza aún se reconocen como familia. Y cuando escuches el viento esta noche, quizás escuches también su voz.